autistic people are so attractive. Like, I can't hold it in anymore. We're so attractive. Esta onda, aunque mi psicóloga y mi psiquiatra estén seguras de que no soy autista, yo tengo las sospechas y todos mis amigos también estamos seguros de que soy autista. Cinco rasgos, características, condiciones que pueden aparecer en personas dentro del espectro autista sin que sean criterios diagnósticos indicados en el DSM-5. Hola, de nuevo. Yo sé que dije que iba a subir videos más seguido y me desapareció un mes, pero mi excusa es que recién terminé hace unos días, la semana anterior, un curso de mi universidad que demoraba como hasta esta parte de las vacaciones, por decirlo así. Entonces, eso. Así que ahora por fin sí, genuinamente tengo tiempo y energía de hacer videos. Al menos estas semanas antes de empezar el siguiente ciclo. Es por eso que este video va a ser bastante menos serio que los anteriores y por ello también trata, entre muchas cosas, sobre mí y de lo que como persona con un diagnóstico formal de autismo me ha afectado y me afecta aún. Lo mucho que se toma a la ligera en las comunidades de internet, el tan complejo y amplio diagnóstico que es el de ser autista. Entonces, si es la primera vez que ves un video mío, hola, soy Mileva y normalmente hablo de libros y de dramas de internet, pero también soy autista y es de eso de lo que quiero hablar hoy. Al menos de las dos últimas cosas, ¿no? De cosas de internet y de ser autista. De ser autista con acceso a internet, supongo. No voy a hablar de un creador de contenido en específico sobre que haga contenido sobre ser autista o algo así, sino más de algo general, porque he percibido que en los últimos años se ha estado difundiendo una imagen en internet de que ser autista es como sinónimo de ser cute y ser una persona tímida y ser fan como de Hello Kitty o de Sonic y ya. Que es pues una versión muy romántica y no solo eso, sino también una versión muy de estereotipo infantilizado de ser autista. Y esta difusión de esta imagen es algo que lamentablemente he visto más en creadoras de contenido mujeres y es algo que me apena muchísimo, honestamente, porque de genuinamente ser autista siento que estarían difundiendo una imagen que no solamente le hace daño a la comunidad autista en general, sino también a todo el género, porque no podemos negar sin duda que existe una brecha de género en los diagnósticos. Entonces, para esto, antes de empezar, quiero decir que yo como persona random de internet obviamente no sé nada sobre la vida de los creadores de contenido que difunden su vida como personas autistas. Entonces yo no puedo decir si es que sí son o no. Yo no voy a poner en duda su diagnóstico, porque al final sé lo mismo que todas las demás otras personas que consumen su contenido o que lo han visto en algún momento su contenido, que es como un 1% de su vida en general. Y esto lo digo porque pues en este video se van a incluir algunos clips de algunos creadores de contenido que dicen ser autistas. Entonces yo no voy a poner en duda de si su diagnóstico es real o no, sino de que ya sea real o no, están vendiendo una imagen muy infantilizada y muy romantizada de lo que es ser autista. Y muchas veces también están no solamente obteniendo un público y atención en internet con eso, sino también lucrando genuinamente, obteniendo beneficios económicos con eso. Entonces pues yo solamente quiero decir lo cansada que estoy de escuchar y ver este contenido que no aporta, sino más bien todo lo contrario a la comunidad autista. Y también quisiera pedirles que evidentemente no vayan a tirarles hate ni a dejarles cosas como comentarios o cosas así desagradables, porque yo no quisiera que tuvieran como más público tampoco. Y ya. La primera cosa que es muy común y lamentablemente es muy común, que siento que es una de las cosas que más he escuchado, es decir que ser autista es como tener un superpoder. Y esto va de la mano con otras frases similares como que el autismo te hace ver el mundo de una forma mágica y única y frases similares a esto. Y estoy muy cansada de que se diga que el autismo es como tener un superpoder porque puedes ver el mundo de una forma increíble, porque tus hipersensibilidades te hacen percibir las texturas o las luces más vívidamente y que es tan increíble poder sentir tus emociones tanto. Porque, a ver, estas dos últimas cosas de que tus hipersensibilidades te hacen percibir las texturas y las luces muy vívidamente o que sientes mucho tus emociones
Porque no es que estas cosas sean falsas per se. O sea, sí, no es falso que sientes las luces y las texturas muy vívidamente si es que tienes hipersensibilidades, o que puedes sentir tus emociones muy intensamente. No es falso, sin duda. Y creo genuinamente que es un discurso que puede ayudar mucho a niños a procesar su diagnóstico. Personalmente, mi hermana menor también fue diagnosticada con autismo cuando era niña. Y creo que utilizar esta estrategia de tal vez es como un superpoder, tal vez es que las demás personas no pueden verlo, pero tú tienes esta gran habilidad de poder percibir todo tan intensamente que en algunos casos puede ser muy bonito. Entonces creo que enfocarlo de esta forma le ayudó mucho a procesar su diagnóstico, sobre todo porque cuando uno es niño no puede entender palabras complejas como neurotipo o sistema neurológico, neurodesarrollo, cosas así. Entonces si usas palabras mucho más simples y que se les son mucho más familiares, de alguna forma es mucho más sencillo procesar esto. Y creo que incluso no solamente puede ayudarle a niños, sino también a preadolescentes o adolescentes tal vez. Sin embargo, yo estoy muy cansada de ver a adultos, creadores de contenido, jóvenes adultos sobre todo, que hablan de ser autista como bajo esta capa de positivismo tóxico, de es como tener un superpoder. Porque si en verdad son autistas, yo genuinamente no sé cómo pueden creer en las palabras que dicen, o si solamente es pues su estrategia de marketing para tener más público y ya. Porque si ser autista, si es que tienes hipersensibilidades, no hiposensibilidades, implica sentir las texturas y luces muy a flor de piel, muy vívidamente, pero también implica tener serios problemas de socialización. Yo recuerdo que, por ejemplo, en mi niñez y en mi adolescencia ensayaba mucho sobre cómo iniciar conversaciones y después sobre cómo continuar conversaciones, y pasaba hasta horas como estando parada y como frente a un espejo o estando parada y hablar sola, para intentar como que mis gestos machearan con las frases que estaba diciendo y que mis sonrisas se vieran como más naturales, o que mi risa se viera menos exagerada o cosas así. Y trataba como de memorizar chistes o frases o bromas que hacía o aportes a una conversación para repetirlos más veces cuando veía que esos aportes eran como bien recibidos dentro de un grupo, dentro de unas personas. Entonces, para repetirlos y ya saber qué decir cuando me decían ciertas cosas. O también, por ejemplo, que siempre se me ha hecho como muy difícil entender cuando la gente habla de forma literal o de forma figurativa. Entonces, tenía, por ejemplo, muchas veces también una lista escrita de cosas de esto significa esto. Y claro, o sea, uno va aprendiendo con el tiempo, pero es muy duro el proceso de aprender a incluirte tú solo en un grupo cuando no tienes un diagnóstico o no te explican bien lo que está pasando. Incluso si es que ya sabiendo tu diagnóstico, no sabes cómo manejarlo muchas veces. Y es muy doloroso verse hacia atrás y encontrarse a uno mismo de niño, de adolescente, haciendo muchísimas cosas solamente para insertarse en un grupo. Porque creo que de las cosas más comunes que uno escucha siendo autista en su infancia y adolescencia sobre todo, son cosas como ser raro, o ser infantil, o ser extraño, o tener como interacciones sociales incómodas, pero no sabes exactamente por qué. Y es una serie de cosas, una serie de problemas de socialización que te acompañan toda la vida, lamentablemente. Tal vez en la niñez y adolescencia un poco más de forma marcada, al menos porque uno tiene que estar en el colegio o en los colegios en los que ha estado, y son grupos de personas mucho más amplios. Al menos a nivel personal se me hacía más complicado por eso. En cambio ya en la universidad es como que uno va más por su cuenta, o eso creo yo, pero aún así son cosas que te acompañan por toda la vida. Y por poner otro ejemplo, ya de más grande, en mi adolescencia, la primera vez que estuve con alguien, que tuve un enamorado, como a los 15, como ya he contado, fue una relación bastante desagradable en general, pero entre algunas de esas cosas, pues yo casi nunca, por no decir, no sé, veces contadas con las manos, creo que podía entender cuando las personas, y en este caso él, ¿no? Este niño, este chico con el que estuve,
en secundaria usaba como figuras literarias, no sé, como metáfora, o usaba cosas figurativas en general en sus expresiones, o hablaba con sarcasmo, con ironía, o decía las cosas de forma literal. Entonces yo casi nunca podía entender cuando lo decía en serio o lo decía en sarcasmo o de broma o en ironía o etc. Entonces muy seguido escuchaba que me decía que era una tonta o que era muy sensible, que era una estúpida, que son cosas que sin duda aún cargo conmigo, y aún muchas veces, pues cada vez que no entiendo, que es muy seguido, cuando alguien me dice algo en serio, algo de forma literal, o está usando alguna figura literaria para exagerar su expresión, entonces aún me veo a mí misma de 15, 14 años diciendo como, ¿estás diciendo esto de forma literal o estás usando una figura literaria de hipérbole? Porque no te entiendo si es que no me lo dices. Y aún tengo miedo de que la gente piense que soy tonta, porque pues no puedo entender genuinamente muchas veces, o la mayoría de veces, cuando alguien me dice algo en serio, o cuando alguien me dice algo como sarcásticamente o en broma o etcétera. Y creo que es algo que muchas personas autistas podemos relatear, no sé, lo que podemos acordar, con lo que podemos decir, oh, sí, es tal vez incluso, aunque no debería ser así, un poco vergonzoso encontrarte en un lugar y no saber si es que las personas están diciendo cosas en serio o no, y no saber si es que también es un lugar seguro para preguntar si es que te están diciendo cosas en serio o no. Entonces, ser autista implica, sí, ser una persona muy sensible, ya sea a nivel emocional, o muy sensible o muy poco sensible a nivel de tu sensorialidad, de tus sentidos. Y esto, por supuesto, te puede permitir, yo qué sé, explorar admirar el efecto Tyndall de una forma impresionante y quedarte obsesionado con eso, viendo las partículas a través de la luz por horas tal vez, incluso olvidarte de otras cosas que tienes que hacer por estar viéndolo solamente, que no se note que es algo que me pasó. Pero también puede ser algo muy problemático por otra parte. Por ejemplo, en mi caso, que soy una persona muy poco sensible en mis sentidos, tener el umbral del dolor muy alto también es muy peligroso. Recuerdo cuando era niña, iba a pescar, por ejemplo, con mi padre, y pescábamos con anzuelo. Entonces muchas veces yo me clavaba los anzuelos por error, porque yo tenía unos 7, 8 años y recién estaba aprendiendo a usar los anzuelos y no sentía nada, y muchas veces no avisé cuando me hice eso, ¿no? Pudo ser metal oxidado y pude tener tétanos o algo así. ¿A qué voy con esto? Ser autista no es una lista de pros y una lista de contras, es solamente una lista de características, una lista de cosas que son diferentes a las otras personas que no las tienen, y ya. Por supuesto que tampoco quiero decir que ser autista sea algo malo o algo parecido a esto, pero sin duda no es un superpoder. Incluso entre cada persona diagnosticada con este trastorno varía muchísimo entre qué cosas le gustan, cuáles son sus fijaciones. Al final, cada persona es, más allá de su diagnóstico de ser autista o tener cualquier otra condición o trastorno, una persona que tiene sus propias aspiraciones, sus propios sueños, sus propios miedos y sus propios intereses, que no tendrían por qué verse solo adjudicados, no tendrían por qué limitarse a solamente decir, es que es así porque es autista, porque tiene un superpoder, porque qué increíble poder ver el mundo como una persona autista. Yo tengo una personalidad independiente a las de otras personas, con el mismo diagnóstico incluso. Entonces sería mucho más bonito que los creadores de contenido pudieran visibilizar este diagnóstico sin caer en solo adjudicar sus cosas buenas y sus cosas admirables a ser autista. La segunda cosa que he visto también bastante es que ser autista es como sinónimo de ser una persona impoluta moralmente o algo parecido. Por ejemplo, cuando salió Elon Musk a hacer su muy conocido saludo, su saludo romano, entre muchas comillas, un montón de personas salieron a decir, es que Elon Musk no es una buena representación de ser autista. Y Greta Thunberg y Aurora sí son una buena representación de ser autista. Muy aparte de que la gente solamente debería hacer su vida y concentrarse en su vida y no le debe, pues, representar nada a nadie. Yo vengo a decir a todo riesgo de crítica y de hate o de lo que sea, que Elon Musk sí es una representación buena de ser autista.
bueno, no sé si buena, pero una representación. Sí, es una representación del autismo. ¿Por qué? Porque ser autista no es sinónimo de ser una buena persona, básicamente. Porque lo único que diferencia a Elon Musk de Greta Thunberg, así de forma clara, es que tienen posturas políticas diferentes y ya. Ambos tienen plata, ambos son de Estados Unidos, ambos se ven como el huevo de Shrek y ambos tienen sus ideas bien puestas, o sea, en diferentes aspectos, pero tienen sus ideas bien puestas. Y los creadores de contenido, adultos, jóvenes adultos sobre todo, que hablan sobre ser autista, se quejan mucho de que los señores, las señoras que son madres o padres de niños autistas dicen, oh, es que son unos angelitos de Dios, son unas bendiciones y no sé qué, minimizándolos, viendo de una forma condescendiente, infantilizada, pero equivale a lo mismo a decir que cuando ves a una persona que no te agrada, decir, es que no es una buena representación del autismo. En este caso, pues Elon Musk, que tampoco es santo de mi devoción en lo absoluto, pero pues, no sé, es una persona autista y ya. Tener un diagnóstico de autismo es tener problemas de socialización, tener hipersensibilidades o hiposensibilidades, tener tics o estereotipias. No es ser una persona agradable en lo absoluto. Es más, el primer registro de un ataque de un incel fue de alguien diagnosticado con síndrome de Asperger. Como sabemos, era como antes se le llamaba al diagnóstico de autismo, vamos a decir nivel 1. Y tiene sentido que haya sido autista, tiene sentido de hecho que se le haya hecho tan difícil entender el comportamiento de las mujeres y socializar con ellas, que su único escape haya sido pues la misoginia y la violencia, lo cual es algo horrible. Creo que nadie coincidiría en que es una persona agradable en lo absoluto o algo de admirar, pero tiene sentido que haya sido autista. Y si en algún momento alguien me conoce y no le agrado y cree que no soy una buena representación del autismo o lo que sea, pues qué bien, porque yo no le debo representar nada a nadie. Yo solamente estoy haciendo mi vida y ya. Yo, puros chistes de caca, puro coleccionar insectos muertos. Uy, creo que no se vio. Este saltamontes sí se ve. Y hablar de mi carrera cada 2 horas. Y lo último que encuentro común y que no me parece acertado tampoco es minimizarlo como para querer tener la etiqueta de ser autista o algo así. No sé cómo explicarlo, pero como verlo como una especie de fan fact de ti. Y tal vez como ver rasgos mínimos y decir, ay, es que tal vez soy autista. Cuando tal vez sí tienes esos rasgos, pero ocurren como en un 1% de intensidad o de frecuencia. Algo como, oh, es que en algún momento de mi vida me picaba mucho la etiqueta de mi casaca y me la tuve que cortar porque no aguantaba más. Aunque solo fue una vez, pero igual tal vez soy autista. O decir que soy una persona un poco tímida y a veces me pone un poco nerviosa hablar en público. Tal vez soy autista. Hace poco escuché a una creadora de contenido de mi país y estaba en un podcast y contaba justamente de su experiencia como persona autista. Y yo no voy a poner en duda de si su diagnóstico es real o no es real o lo que sea, pero sí voy a decir que se me hace un poco cuestionable que los ejemplos que haya puesto de rasgos que implican pues ser autista sean pues sí, tal vez sí los rasgos, pero en una intensidad muy baja como para tal vez estar dentro del contexto de historia de vida, no sé, de una persona autista. Es decir, de forma muy somera y en un grado tal vez de complejidad muy ligero. Pero al final, como expliqué previamente, yo no soy alguien que vive con esa persona, yo no soy alguien que la conoce de primera mano, entonces pues no puedo decir si es o no sé. Pero por ejemplo, cuando hablaba de sus meltdowns, que es básicamente un tipo de crisis autista que implica como una especie de explosión, vamos a decirlo, de emociones que se manifiesta como una explosión también física, vamos a decir. Te da como un impulso de gritar o de llorar fuerte o de golpear cosas o de golpearte a ti mismo o de patalear o cosas similares. En su caso se expresaba como ganas de llorar, pero que eran pues un poquito ganas de llorar, pero que podía como contenerlas hasta estar en un lugar seguro y ahí poder llorar. Yo entiendo que pues es un diagnóstico que se expresa muy diferente de todas las personas, pero creo que sin duda por la forma en que lo contaba eran solamente ganas de llorar y creo
creo que es algo al final muy humano tener ganas de llorar. Porque creo que si bien pues los meltdowns son muy diferentes en todas las personas autistas, todos coincidimos en que no es solamente ganas de llorar un poco, y es más, hasta poder aguantártelo, hasta estar en tu casa o en un lugar seguro como para poder expresar recién ahí tus emociones, salvo que seas una persona que te han diagnosticado de muy pequeña y que has llevado una estrategia de manejar tus emociones y tus habilidades de una forma paulatina y progresiva en toda tu vida. En mi caso, al menos, los meltdowns que tengo para mí son como un episodio muy íntimo, muy privado, y que incluso a veces es como hasta vergonzoso que me vean las personas, y pues por lo general tengo que aislarme en mi cuarto para que no me vea nadie y pues poder no sentirme culpable o avergonzada después de que me pase. Pero es cierto que en muchos momentos también he tenido meltdowns en lugares públicos, en la calle, en el mercado, en tiendas, ya sea en mi niñez o de más grande. Creo que el último que me pasó en público fue hace 1 año y medio más o menos. Y es un episodio que te vulnerabiliza mucho y que es muy vergonzoso, sin duda, que te vean personas extrañas y que tal vez se asusten o se preocupen por ti. Pero es algo que uno, por lo general, no puede evitar. No puede evitar estar en un lugar seguro y recién sacarlo ahí. Qué bonito, o sea, poder manejarlo, porque entonces uno podría controlar cuándo tenerlos y cuándo no. O sea, ya se habría curado de alguna forma esto. Pues es algo que no tiene cura, ¿no? Que no es una enfermedad o algo que deba curarse, sino es algo que se aprende a manejar. Y uno puede aprender, sí, a manejar los meltdowns, sobre todo en ese periodo antes de el meltdown en sí. Para entender esto, yo lo entiendo como, yo lo explico, al menos como haciendo un paralelismo con un estornudo o con tener un orgasmo, que es como, hay un periodo antes del meltdown que te avisa que va a venir como una explosión, como un algo más, y ese periodo puedes como utilizarlo para, en mi caso por ejemplo, irte a un lugar donde no haya nadie antes de que venga el achus o si no, pues es usar como algunas estrategias de regulación para que en ese periodo de que se va a venir algo, pues tratar como de amortiguarlo lo máximo posible. En algunos casos creo que sí he sido tan satisfactorio, tan óptimo poder haber usado habilidades para regularme, que he postergado el meltdown como que para días después, como que me he regulado en ese momento y ya. Y he logrado como que casi apaciguarlo totalmente, pero sin duda es algo que no tiene una forma de, al menos yo creo que no tiene una forma de controlarse, de alguna forma de decir, bueno, estoy en un lugar público, entonces voy a tratar de contenerme para tener mi meltdown después y llorar después de un lugar en el que esté segura. Creo que si es que fuera así, sería algo muchísimo más sencillo, sin duda. Después, en otra oportunidad también, fui a algo que en mi país le llaman el picnic neurodivergente. Creo que fue en este evento, no estoy segura la verdad, porque lo tengo un poco borroso, esa época la tengo un poco borrosa. Pero es una reunión de personas con diferentes diagnósticos y condiciones de la salud mental. Y sin duda también hay personas autistas. Y había una creadora de contenido que afirma ser autista. Y sube muchas cosas justamente relacionadas a eso. Sin embargo, en esta oportunidad, en este picnic neurodivergente, contó entre muchas otras personas, cada persona como contaba sus experiencias como persona neuro o algo así. Y cuando ella estuvo contando como algunos autistic traits, pues contó que a veces podía no hablarse con sus amigos en lo absoluto, unos días o unas semanas, pero enviarse memes y ya. Y yo creo que en el 2025 ya todos podemos decir que enviarse memes es algo completamente humano. Es algo que literalmente cualquier persona con acceso a internet hace en el 2025. Tal vez si fueran como memes de algo en específico tendría más sentido, porque si fuera solo un meme normal, creo que, como digo, es algo completamente natural de todo el mundo. Y por ejemplo, en mi caso, yo tengo un amigo que es autista también. Con él nos enviamos como un montón de chistes de caca. Genuinamente nosotros no hablamos seguido, pero siempre que vemos un chiste, un meme de caca, tenemos que enviarlo obligatoriamente. Y un tiempo eso se expandió a todo tipo de secreciones corporales asquerosas, vamos a decir. Y entiendo que a otras personas les puede parecer, o les parece, porque mi hermana, por ejemplo, me lo ha dicho, que le parece como que algo
extraño, tal vez. y asqueroso solamente, y no gracioso. Pero bueno, por ejemplo, y un tiempo incluso, si bien no hablábamos, como digo, nos reportábamos cada vez que íbamos a hacer al baño para como traquear en el tiempo cuántas veces estábamos haciendo del 2 y hacer un Excel y obtener gráficas de eso. Cuando mi hermana lo vio, me dijo que sin duda era algo como poco común. Me dijo, es porque los dos son autistas y por eso se entiende. Y yo pensé, oh, tal vez yo todo ese tiempo había pensado que es porque soy una persona muy funny. Este video, entonces, básicamente es, sí, una gran queja de lo mucho que se ha distorsionado el ser autista en comunidades de internet, pero también es una petición hacia los creadores de contenido de, por favor, paren. Please stop, get some help. A los creadores de contenido de revisar el contenido que están justamente difundiendo sobre el diagnóstico, sobre el trastorno, sobre la condición, sobre el ser autista, no sé cómo le quieran decir, porque tal vez sí es una imagen muy aligerada y muy infantilizada, cuando si es que tienen un público genuinamente podrían difundir información valiosa, información útil, información que no romantice, sino que tome en serio a las personas autistas, porque siento que justamente por este tipo de contenido tan infantilizado y tan dramatizado como de una forma muy romántica, tal vez, es que no se nos toma como muy en serio a las personas actualmente cuando decimos que tenemos un diagnóstico de ser autistas. Entonces, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Me pueden decir sí y me pueden decir si no. Hasta pronto. Adiós. Ser autista en esta sociedad cansa, agota. Agota tener que justificar en cada momento por qué somos como somos. Tener que explicar, educar, psicoeducar a los demás sobre qué es el autismo, de por qué necesitamos ciertos apoyos, ciertos ajustes, ciertas adaptaciones, que no basta con la buena voluntad o con que le pongamos ganas, que necesitamos realmente esos apoyos. Como, aunque no parezcamos autistas, porque también es extenuante escuchar, pero no pareces autista. Pero todos somos un poco autistas, donde se nos desvaloriza a través de esos prejuicios positivos o a través de otras formas, donde constantemente se nos malinterpreta o se entienden de manera errada nuestras intenciones y nuestras conductas. Tener que estar explicando, justificando nuestra identidad, es decir, que el hecho de ser como somos ocasione tanta problemática cotidiana, es lo que se conoce como fatiga de identidad autista. Ser como soy cansa. Y cansa no por mí, cansa por los demás, por las buenas intenciones de los otros, por la malicia de los otros. Y aún así, muchos hemos decidido dejar de enmascarar. Muchos hemos decidido ser como somos, abrazar nuestra manera de ser y darnos cuenta de que solamente tenemos esta vida para ser autistas. Entonces, no nos lo hagan más difícil. No hagan que la vida cotidiana, en vez de ser un día luminoso para cada uno de nosotros, porque podemos ser al fin como somos, sea un día más de tedio, de fatiga y de consideración de que, ¿por qué no vuelvo a enmascarar? Por favor, pongan de su parte. Cuando un autista les diga lo que necesitan, cuando un autista afirme lo que es y cómo es, respeten y sepan valorar el gran esfuerzo y la valentía que esa persona está haciendo en un mundo como este.